Sobrevivir al mundo de The Last of Us. Capítulo 66. Sin decir mucho más, después de que todos se calmaran, se dirigieron hacia las decenas de autobuses. Sin embargo, ya estaban vacíos, sin nada útil en su interior. Parecía que habían sido completamente saqueados por aquellas personas. Como no encontraron nada, no se quedaron allí mucho tiempo y todos se dirigieron hacia la carretera. Pero justo en esa corta rampa, encontraron varios montones de nieve. Con un movimiento casual de los pies, desenterraron el cuerpo de uno de ellos, también con un disparo en la espalda y sin nada en él, igual que los demás. Si solo fuera eso, no les habría parecido extraño, pero a medida que avanzaban por el camino, quedaron completamente impactados por lo que vieron. A la salida de la autopista, había varios montones de nieve amontonados como pequeñas montañas. Algunos cuerpos estaban tan frescos que la nieve que los cubría no era espesa, y cuando Brian miró hacia la carretera, vio claras huellas de neumáticos, que se extendían hacia el este, como si hubieran salido hacía poco. Wilfred fue el primero en correr y cavó en los montones de nieve. En el interior solo encontraron cadáveres humanos, todos con heridas de bala. Hasta la persona más tonta podía entender lo que estaba pasando cuando veía esta escena y las huellas de los neumáticos. Un grupo de personas se había apostado en esta rampa, esperando emboscar a cualquiera que intentara entrar en la autopista, matando a todos los supervivientes que pasarán. Tenían vehículos del convoy, posiblemente obtenidos durante su huida o robados a los supervivientes. Debían haber estado allí no hace mucho tiempo, pero probablemente fueron atraídos por la bengala de señales desde la distancia y los dejaron en sus vehículos. Alguien estaba buscando supervivientes. Y acababan de llegar. Al instante, un sudor frío brotó de las frentes de todos y todos quedaron atónitos en el lugar. Si no se hubiera lanzado la bengala de señal, si el banco no hubiera estado un poco lejos de aquí, podrían haber entrado sin querer en la rampa, y todos ellos podrían haberse convertido en los cadáveres fríos que yacían en el suelo. Esto es realmente problemático. Brian mordió el dedo y se agachó para inspeccionar las huellas de neumáticos que salían de la rampa. Se sintió desconcertado. Había pensado que se trataba de un simple robo y asesinato, pero se había convertido en esto. ¿Quién era el loco que estaba al mando de estas acciones? Las escenas de la noche anterior, de varios camiones militares saliendo, la escena ruidosa, casi todos los que huían lo habían visto claramente. Se sabía básicamente que la bengala de señales era del convoy. Pero aún así, todavía se atrevieron a venir aquí. El número de personas no debe ser pequeño. Pero incluso si el número se duplicara, Brian no creía que unos pocos civiles con armas se atreverían a enfrentarse a un soldado completamente armado y bien entrenado. En ese momento, recordó la intersección de la rampa, los cuerpos tendidos en el suelo y las heridas de bala en sus espaldas. Como si se diera cuenta de algo malo, Brian de repente miró hacia arriba y gritó a los demás. «Tenemos que alcanzarlos rápidamente. Estos tipos pueden estar planeando disfrazarse como un punto de reunión y luego emboscar a los militares allí». Cuando los demás oyeron esto, se quedaron momentáneamente perdidos, pero luego pareció que entendieron algo y sus rostros se tornaron sombríos. Tracy, siendo soldado en el convoy, no podía aceptar que alguien se atreviera a atacar a los militares e interrumpir su viaje a la zona de cuarentena. De todos modos, debemos informar a los militares sobre esto lo antes posible. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, no se quedaron allí por más tiempo sino que aceleraron el paso siguiendo las huellas de los neumáticos. A diferencia de otras zonas donde la nieve era blanda y era difícil caminar sobre ella, aquí la nieve se había compactado por el peso de los vehículos, lo que les facilitaba avanzar. Siguieron las huellas trotando. Sin embargo, a medida que avanzaban, fueron disminuyendo la velocidad gradualmente. Todos se dieron cuenta de que, con solo las piernas, no podrían alcanzar a los vehículos. Claro, podemos usar el walkie-talkie. Respirando con dificultad, Brian recordó algo y le gritó a Tracy, que iba al frente. ¿No dijeron que los militares transmitirían en la frecuencia pública? Deberíamos poder escucharlo ahora, ¿no? Tracy sacó rápidamente el walkie-talkie y comenzó a ajustar la frecuencia. Esta vez no salió ningún ruido inútil del walkie-talkie. Con cada giro de la perilla, salía una clara voz masculina. «Soy Harry, el comandante del convoy que se dirige a la zona de cuarentena de Atlanta. Actualmente, nos estamos reagrupando en el Parque Estatal Sweetwater Creek, al este de Douglasville. Si escuchas este mensaje y aún quieres continuar hacia Atlanta, ven. Nos quedaremos aquí 2 días. ¿Sweetwater Creek State Park? ¿Dónde queda? ¿Alguien lo sabe?»
Silvia, que estaba entre la multitud, estaba confundida por el nombre desconocido y preguntó a quienes la rodeaban. No pienses demasiado. Solo tenemos que seguir la dirección de la señal de Bengala. Brian frunció el ceño ligeramente cuando escuchó la inexplicable pregunta de Silvia y la interrumpió, luego le dijo a Traki. Ya que la frecuencia pública funciona, ¿podemos contactarlos directamente? Traki asintió y ajustó el walkie-talkie a la frecuencia familiar, sosteniéndolo en su boca y gritando. Hola, ¿alguien puede oírme? Después de varios intentos, mientras escuchaba el ruido del walkie-talkie, el rostro de Traki se llenó de frustración. Giró la cabeza hacia las personas que la rodeaban, sacudiéndola con impotencia. Al ver su reacción, todos se mostraron un poco abatidos, pero no podían hacer nada. Como no podían comunicarse con los militares a través del walkie-talkie, solo podían acelerar el paso. Al darse cuenta de que se estaban cansando después de trotar por las huellas de neumáticos durante casi una hora, redujeron la velocidad. Con las piernas doloridas y la respiración agitada, finalmente vieron un cartel que indicaba el Parque Estatal Sweetwater Creek y la rampa de salida más adelante. La perspicaz Silvia vio el cartel desde lejos y señaló hacia adelante con entusiasmo. Allí, pero antes de que pudiera terminar su frase, Wilfred le tapó la boca abierta y susurró a los que estaban a su alrededor. Hay gente más adelante, no hagan ruido. Al oír esto, todos se agacharon de inmediato y, siguiendo el ejemplo de Wilfred, avanzaron lentamente hacia los árboles que había junto al camino, manteniendo la vista al frente, tratando de encontrar a las llamadas personas. Al acercarse, encontraron efectivamente varios camiones militares estacionados en la rampa, con 7 u 8 soldados patrullando a su alrededor, todos armados con pistolas y vistiendo uniformes de combate. Cuando se acercaron lo suficiente, todos se detuvieron y no avanzaron más. Después de todo, no se trataba de un bosque denso, sino de una zona abierta y nevada. Si se acercaban, serían muy visibles y fácilmente detectados por la gente que estuviera allí. Sarah se movió con cautela junto a Brian paso a paso, mirando a las personas cerca de los camiones y preguntando con incertidumbre. ¿Son ellos los malos? No estoy seguro. No podemos determinarlo todavía. Brian también observaba atentamente a los soldados y tenía problemas para tomar una decisión. Luego miró a Traki, ya que ella era la única soldado presente. Traki miró hacia adelante, apretó el agarre de su arma y sus ojos parecían fuego, sintiendo ya la urgencia de lidiar con esta gente. Tranquilízate. No seas impulsiva. Wilfred ahora comprendía lo que era un temperamento irascible. Aún no habían entendido la situación, pero el otro bando ya estaba intentando atacar. Lo que tenemos que hacer ahora es informar a los militares que están dentro. No tratemos con esta gente aquí. Eso solo los alertaría. Al darse cuenta de que no era el momento de ser impulsiva, Traki respiró profundamente y reprimió su ira. Asintiendo, susurró. Está bien, te escucharé. ¿Cuál es el plan ahora? Después de pensar en silencio durante un rato, Wilfred señaló las profundidades del bosque y dijo. Todavía queda un corto trecho hasta el parque desde aquí. Si vamos juntos, nos llevará mucho tiempo. Es mejor que vayas solo. De esa manera, no solo irás más rápido, sino que también eres un militar y puedes contactar directamente al comandante. Al oír las palabras de la otra, Traki dudó. Miró a las mujeres y los niños que la rodeaban, preocupada, y preguntó. ¿Y ustedes? No te preocupes, encontraremos un lugar donde escondernos temporalmente. Después de que te pongas en contacto con el comandante y te ocupes de esta gente, vuelve aquí para encontrarnos. Después de reflexionar un momento, Traki comprendió que no era momento de perder el tiempo. Miró fijamente a las personas que la rodeaban y dijo, volveré a buscarlos lo antes posible. Luego, bajo la mirada de todos, bajó su cuerpo, se movió rápidamente hacia las profundidades del bosque sola y desapareció de la vista de todos después de un salto. Si te gusta el libro, recuerda añadirlo a tu estantería para evitar perderlo la próxima vez. Capítulo 67. El grito desgarrador de la mujer resonó en la carretera, reverberando en el aire y provocando que todos los pájaros y las bestias de los bosques circundantes se dispersaran en pánico. Brian y sus compañeros se escondieron cerca y presenciaron todo. Estaban atónitos, sintiendo pena por el joven negro e incrédulos ante la crueldad de los soldados disfrazados convertidos en cazadores. El alboroto en el centro fue tan fuerte que, aunque la presencia de los jóvenes negros fue inesperada, estas personas estaban preparadas de antemano, pero ninguno de ellos usó sus rifles para disparar. En cambio, los jóvenes negros los retuvieron a punta de pistola y los sometieron. Fue sorprendente.
No podían entender cómo un grupo de personas así podía masacrar a tanta gente en la salida. Antes de que pudieran pensarlo más, la situación cambió de nuevo. La mujer sobreviviente, al ver caer a su compañero, levantó furiosa su arma y comenzó a disparar a Ogden sin control. Ogden emitió una risa extraña y, después de ser atacado, inmediatamente se puso en cuclillas, sin mostrar intención de tomar represalias. Todos los que estaban a su alrededor reaccionaron, a pesar de su diferente resistencia psicológica. Al darse cuenta de que habían cobrado vidas y que todavía tenían rifles en la mano, se enfurecieron por su cobardía anterior, apuntaron sus armas hacia el puesto de control y abrieron fuego. El hombre que había sido rescatado rápidamente empujó a la mujer hacia atrás del camión para protegerse. Las balas impactaron el camión, provocando innumerables incendios. En ese momento, un hombre calvo de aspecto feroz salió corriendo del bosque, llevando en la mano un pollo manchado de sangre. Enfadado por la situación, gritó: «Bastardos, ¿cómo se atreven a disparar?». Su rugido hizo temblar a los que disparaban, deteniendo apresuradamente sus disparos, casi dejando caer incluso sus rifles. El hombre calvo tiró brutalmente el pollo al suelo, luego agarró a un joven flaco de detrás del camión y lo maldijo: «Maldita sea. Idiota. Otros están disparando a la gente, y tú estás disparando al azar al cielo. Si los militares de adentro se dan cuenta, estamos todos jodidos». Sin darle al otro oportunidad de responder o pedir piedad, pateó con fiereza la cabeza del joven flaco. La patada fue tan fuerte que el joven gritó, la sangre le brotó de la frente mientras caía hacia atrás y su cabeza golpeó la nieve con un ruido sordo. Inmediatamente se quedó en silencio, la sangre le brotó de la nuca, manchando la nieve que la rodeaba. Al observar la apariencia del hombre calvo y su brutalidad, Brian frunció el ceño levemente. No esperaba que estas personas atacaran a los suyos con tanta indiferencia. Empezó a analizar la situación. De un lado estaban los 4 motociclistas, uno capturado, otro atropellado y probablemente incapacitado, y quedaban 2 escondidos detrás del camión militar en el retén, armados con un fusil cada uno. Sin embargo, tras el disparate desenfrenado de la mujer, probablemente no les quedaban muchas municiones. Al otro lado estaban los cazadores. Contando con cuidado, incluida la repentina aparición del hombre calvo, había un total de 10. 2 de ellos fueron derribados por los disparos del joven negro, que ahora yacían en el suelo y probablemente no podían defenderse. Sin embargo, aún debían ser cautelosos. Uno quedó inconsciente por la mujer. Parecía que no se levantaría pronto. El hombre calvo incapacitó a otro, que sangraba profusamente y parecía estar muriendo. Eso dejó el marcador 4 abajo de 10. En ese momento, se estaban quedando sin municiones, aislados y superados en número por 6 supervivientes. Pero el hombre calvo parecía formidable, Brian reflexionó y desvió la mirada hacia el testarudo Ogden. Por su comportamiento anterior, parecía paciente y le gustaba actuar con calma. Al comparar mentalmente los dos bandos, Brian llegó a la conclusión de que la situación actual era de 9 para los cazadores y 1 para los supervivientes. A menos que hubiera una intervención externa, los supervivientes probablemente se encontrarían en desventaja. Justo cuando Brian estaba pensando en esto, Weaverly, que estaba a su lado, habló inesperadamente, sorprendiéndolo. No entendía por qué Weaverly sugería eso. En opinión de Brian, la autopreservación habría sido la mejor opción. Pero Weaverly pensaba de otra manera. Después de ver lo débiles que eran los cazadores, no, los asesinos de aquí, después de lo que pasó, su mentalidad había cambiado gradualmente. No era una persona de sangre fría, y al ver la gran diferencia de fuerza, no podía ignorarla. Además, le preocupaba que los militares del interior pudieran causar problemas, por lo que necesitaba una ruta de escape. Los camiones y los suministros de aquí eran su mejor opción. Ante las palabras de Weaverly, Anna y Sylvia, que estaban a su lado, se sumaron a la conversación con expresión de emoción. Incluso Sarah y Alan parecían ansiosos. ¿Por qué estos tipos de repente están tan entusiasmados con la justicia? Brian no pudo evitar poner los ojos en blanco, sintiéndose un poco exasperado. Aunque no le gustaba el riesgo, al ver la emoción de todos, no expresó su oposición. Pensó por un momento, abrió la cremallera de su mochila, sacó una granada y se la entregó a Weaverly, diciendo: «Quédate con esto. Te puede ser útil». «¿Una granada? ¿De dónde la sacaste?». Weaverly se quedó asombrado mientras miraba la granada que Brian le entregó, curioso.
Fue Silvia quien, al ver la granada, recordó inmediatamente las que tenían durante el incidente de Bascombe, aunque después se desmayó y no estaba segura de lo que había sucedido. Preguntó con incertidumbre. ¿Fuiste tú quien se ocupó de ella ese día? Brian entendió lo que ella le estaba preguntando, pero decidió incluir a Weaver en la explicación, así que le contó brevemente lo que sucedió ese día. ¿Quieres decir que, Sarah mató? Silvia miró a Brian y luego señaló a Sarah con expresión de incredulidad. A decir verdad, Brian no estaba tan sorprendido como ella, pero no esperaba que esa chica aparentemente delicada de 12 o 13 años fuera la que empuñara una escopeta y matara gente. Al ver que la conversación se desviaba, Weaver frunció el ceño, miró hacia abajo y dijo en voz baja. Basta. Ya que hemos decidido actuar, no perdamos el tiempo aquí. Brian, ¿vienes tú y Sarah? Una vez que decidieron ayudar a los sobrevivientes, Brian supo que tenía que ir. También era una oportunidad para adquirir experiencia real en combate. Pero era consciente de sus limitaciones y no iba a sobrepasarlas. Solo dijo que proporcionarían fuego de cobertura con armas de fuego. Al oír que Brian estaba de acuerdo, Weaver asintió sin poner objeciones. Lideró el grupo y se preparó para actuar. En cuanto al más joven, Alan, no lo dejaron acompañarlos. En cambio, lo dejaron atrás para que supervisara la situación. Aunque Alan no estaba muy contento con ello, entendió que no podía manejar un arma correctamente, por lo que aceptó de mala gana. Después, el grupo volvió sobre sus pasos y regresó a la carretera desde una pendiente. En ese momento, toda la atención de los cazadores estaba centrada en los supervivientes. No había nadie vigilando la rampa de salida, lo que facilitó su movimiento. En apenas unos minutos llegaron a la posición prevista, escondiéndose detrás de un coche abandonado cerca de la rampa de salida. Asomaron la cabeza y observaron la situación. Todos los cazadores habían cambiado de posición y dos de ellos se acercaron sigilosamente, aparentemente preparándose para tender una emboscada. Ogden no estaba a la vista, probablemente también se estaba preparando para atacar a los supervivientes. El hombre calvo se paró sobre el sobreviviente cautivo, gritando fuerte, aparentemente tratando de llamar la atención de los que estaban escondidos detrás de la rampa de salida. Brian y sus compañeros vieron todo claramente desde su escondite. Entendí que estas personas estaban a punto de hacer un movimiento. Norton cargó rápidamente su escopeta y comprobó que su chaleco antibalas estuviera intacto. Luego, apuntó con el arma al cautivo superviviente que estaba debajo de él y gritó en el puesto de control. Escuchen. Ustedes conocen la situación. Si no quieren que este hombre muera, será mejor que se rindan en silencio. De lo contrario. Sonrió y levantó el pie, pisoteando con fuerza. La fuerza era tan grande que incluso el grupo de Wilfred que acechaba cerca podía oír débilmente el pisotón. El sobreviviente gritó de inmediato de dolor mientras el dolor se apoderaba de su cuerpo, forcejeando en la nieve, con lágrimas en los ojos. Gritó pidiendo ayuda a sus compañeros. Lucky, la mujer que estaba entre ellos, vio la horrible escena pero no pareció demasiado afectada. A esa persona la habían visto hacía poco en el camino. Sin embargo, apretó los dientes y dijo, «Maldito bastardo». Jaja. Norton se rió de buena gana ante sus palabras. Le encantaba ver la expresión en el rostro de alguien cuando se daba cuenta de que sus seres queridos o compañeros estaban en peligro mientras él los torturaba. Entonces, ¿cuál es tu elección? Antes de que pudiera terminar su frase, Norton de repente notó que la sobreviviente le apuntaba con un arma y disparó. La bala estuvo a punto de alcanzarle la cabeza, pero lo sobresaltó. Norton se quedó atónito. No esperaba que ella se atreviera a hacer algo así, sin tener en cuenta por completo la seguridad del hombre que estaba debajo de él. Sin embargo, antes de que pudiera disparar de nuevo, los dos cazadores que estaban escondidos cerca del camión notaron su movimiento e inmediatamente comenzaron a dispararle, suprimiéndola. «Maldita sea. ¿Te dije que dispararas?» Norton estaba furioso. Si no fuera por sus rápidos reflejos, esa gente habría sido arrastrada al parque. No toleraría tanta incompetencia. Llevó a sus hombres a custodiar el puesto de control, esperando que llegaran pocos supervivientes. Incluso cuando había muchos, normalmente no tenía que actuar. Pero ahora se oían disparos y estaban en un punto muerto con los supervivientes, lo que lo alarmó. No, tengo que ocuparme a dos tipos rápidamente. Norton decidió evitar disparar a los supervivientes si era posible. De lo contrario, se marcharía inmediatamente. Después de todo, siempre podía coger el camión y huir. Miró con fiereza a los dos cazadores que habían disparado sin permiso.
Si no necesitara tanta mano de obra para intimidarlos, ya los habría matado. Norton dirigió a su grupo a proteger el puesto de control, pero inesperadamente, surgieron problemas tan pronto como se fue. El jefe había dado instrucciones estrictas de no disparar para evitar alertar a los militares que estaban adentro. Pero ahora no solo hubo disparos, sino que también se encontraron en un enfrentamiento con los sobrevivientes, lo que alarmó a Norton. Maldita sea, tengo que ocuparme a estos tipos rápidamente. Norton había decidido no disparar a los supervivientes a menos que fuera absolutamente necesario. Si no podía evitarlo, se marcharía inmediatamente. Después de todo, el camión estaba allí y podía escapar. Con eso en mente, miró ferozmente a los dos cazadores que habían disparado sin permiso. Si no necesitara suficiente mano de obra para intimidarlos, ya los habría matado. Norton continuó pensando en cómo resolver la situación mientras vigilaba a los sobrevivientes y se preparaba para cualquier movimiento inesperado. Mientras Norton pensaba en su próximo movimiento, de repente escuchó un leve sonido detrás de él. A pesar de ser sutil, le llamó la atención. Norton giró bruscamente la cabeza y se sorprendió al ver que detrás de él aparecían de repente un hombre y dos mujeres. Llevaban pistolas en la mano y el arma del hombre de mediana edad le apuntaba directamente. Casi instintivamente, Norton se lanzó hacia un lado, sumergiéndose detrás de una pila de cajas de suministros para evadir las balas que se dirigían hacia él. Justo cuando se movía, se escuchó un disparo, impactando exactamente en el lugar donde había estado parado momentos antes. Al mismo tiempo, se produjo una ráfaga de disparos en la zona del puesto de control. Algunas balas alcanzaron el lugar del que acababa de salir Norton, mientras que otras apuntaron a los dos cazadores que iban delante. Los dos cazadores, concentrados en el puesto de control, no anticiparon que las balas llegarían por detrás y fueron alcanzados por la espalda. Las balas atravesaron sus cuerpos, lo que los hizo caer al suelo, retorciéndose de dolor. Wilfred no había esperado el giro repentino de los acontecimientos. Los atacantes habían reaccionado con rapidez y eficacia, frustrando sus planes de matar rápidamente. Ya había apuntado a su objetivo, listo para eliminar la amenaza percibida, pero entonces el hombre se había movido de repente. Al mismo tiempo, se escuchó un grito de alarma desde la zona del puesto de control, indicando que los dos atacantes habían lanzado con éxito su emboscada. Siguiendo sus instintos, Wilfred tomó una granada con la intención de terminar rápidamente el enfrentamiento. Pero antes de que pudiera actuar, se dio cuenta de que el hombre calvo que se había escondido antes les lanzaba de repente tres objetos verdes con forma de bola. Eran las granadas que Brian había traído antes. Wilfred no esperaba que el enemigo contraatacara con granadas. Sintiendo el peligro inminente, gritó una advertencia y rápidamente se alejó de la zona de la explosión, tumbándose en el suelo para minimizar el daño. Sylvia y Anna, que habían estado proporcionando fuego de cobertura desde la distancia, también notaron las granadas entrantes y se retiraron rápidamente. Las granadas detonaron simultáneamente, envolviendo la zona en humo y metralla. Las explosiones hicieron volar fragmentos de granadas, acompañados de ondas de choque que impactaron contra objetos cercanos. En el mismo momento de las explosiones, Norton, Wilfred y sus respectivos grupos se encontraron agachados para evitar las explosiones, con sus sentidos agudizados por el caos. Cuando el humo se disipó, una figura salió corriendo de su escondite en el puesto de control, disparando continuamente una escopeta hacia el grupo de Wilfred, manteniéndolos inmovilizados e incapaces de levantarse. Norton, al darse cuenta de que ahora estaba solo y sin refuerzos, sintió una oleada de adrenalina. No podía permitirse el lujo de quedarse quieto y esperar a que lo mataran. Su único principio ahora era actuar. Después de reconocer la oportunidad perfecta tras observar la situación en el puesto de control, no dudó más. Con las tres granadas lanzadas, ya había decidido que una vez que acabara con esa gente, se marcharía de inmediato. Estados Unidos era enorme y, con sus habilidades, podría sobrevivir en cualquier lugar. Los disparos intermitentes de la escopeta seguían sofocando al grupo de Wilfred, impidiéndoles levantarse. Norton corrió hacia la mujer negra solitaria que había visto antes. Se había dado cuenta de que el otro hombre y la otra mujer estaban demasiado cerca uno del otro, lo que la convertía en un blanco más fácil. Mientras se acercaba, Norton se dio cuenta de que solo le quedaban unas cuantas balas en su escopeta. No tendría tiempo de recargar una vez que la alcanzara, así que necesitaba un rehén. Y la mujer negra era su mejor opción. Norton continuó su avance, disparando su escopeta mientras movía, decidido a alcanzar a la mujer y tomarla como rehén.
Capítulo 69. Norton se sumergió en medio del humo de los disparos y observó cómo las figuras oscuras se acercaban cada vez más al suelo. Poco a poco, una expresión de excitación apareció en su rostro. Conocía perfectamente la mentalidad de esos civiles, que se dejaban llevar por las emociones. A menos que fueran completos desconocidos, se sentirían amenazados. En cuanto al superviviente que acababa de abatir, debía de no conocer a esos dos, de ahí su falta de preocupación. Incluso si esa mujer negra era como el hombre con el que acababa de lidiar, podría usarla como escudo. Por lo menos, eso le impediría disparar fácilmente su arma y le permitiría irse con tranquilidad. Pero justo cuando Norton estaba pensando en qué hacer después de capturar a la mujer negra, de repente escuchó pasos apresurados a su lado. Entonces, una figura robusta salió corriendo y chocó fuertemente contra él. La figura era Weifeld. Al percibir los pasos que se acercaban y los disparos, detectó las intenciones del oponente. Cuando se puso de pie, vio una figura que se movía rápidamente entre el humo de los disparos. Al darse cuenta de que no había tiempo para disparar, avanzó y utilizó su propio cuerpo para atacar al oponente. Confiado en su fuerza, creía que podía vencerlos. Por otro lado, Norton no podía esperar que alguien entre los civiles actuara con tanta decisión. Sorprendido, Weifeld lo derribó. Su escopeta voló de su mano, pero su reacción fue rápida. Extendió la mano y agarró el cuello de Weifeld, tirándolo también al suelo. Al instante, las dos figuras se enredaron y cayeron al suelo nevado, cubierto de manchas de nieve. Aunque Norton fue derribado primero, su experiencia en combate era extensa. Agarró con fuerza el cuello de Weifeld con su brazo, las venas se le hincharon mientras usaba toda su fuerza. Después de aterrizar, levantó el puño y golpeó la cabeza de Weifeld con fiereza. El rostro de Weifeld se puso rojo mientras luchaba por liberar su cuello del agarre de Norton. A pesar de que su cuerpo había golpeado el suelo antes, la fuerza en su cuello siguió aumentando, casi asfixiándolo. Por más que se esforzaba, Weifeld no podía soltarse del agarre del brazo del hombre calvo. Finalmente, cuando el oponente levantó el puño, tuvo que usar su mano para bloquearlo. Pero Weifeld sabía que no podría resistir mucho tiempo en esa posición. Observó desesperadamente los movimientos del hombre calvo, esperando el momento adecuado para contraatacar. Cuando vio una oportunidad cuando el oponente levantó la mano, apretó el puño con fuerza y apuntó a la axila del hombre calvo, con la intención de inutilizarle el brazo. Al ver que el puño del oponente se dirigía hacia su axila, Norton maldijo por dentro. Rápidamente esquivó el golpe, evitando por poco el golpe. En el proceso, su control sobre el cuello de Weifeld se aflojó un poco. Weifeld sintió que la presión sobre su cuello se debilitaba y aprovechó la oportunidad para luchar con fiereza. En un instante, liberó su cabeza de la presión. Pero antes de que pudiera recuperar el aliento, vio un pie que se acercaba hacia su rostro. Sus pupilas se contrajeron y, sin pensarlo mucho, rápidamente usó sus manos para protegerse la cabeza. Weifeld no olvidó el destino del joven delgado de hace un momento. A pesar de que era fuerte, si le daban una patada fuerte, podría correr la misma suerte. Entonces sintió una fuerza tremenda que provenía de sus brazos. Con un dolor agudo, su cuerpo involuntariamente rodó hacia atrás. Norton pateó al hombre y se dio cuenta de que el humo de las armas a su alrededor no podía durar mucho más. Sabía que pronto estaría expuesto a esas personas. Sin dudarlo, se abalanzó sobre Weifeld, que estaba rodando por el suelo. De todas formas, primero tenía que tomar un rehén. Aunque este hombre parecía duro, Norton no tenía otra opción. Dejarlo inconsciente tendría el mismo resultado. De lo contrario, si intentaba escapar ahora, se convertiría en un objetivo visible. No estaba dispuesto a apostar a que sus balas no lo alcanzarían. Pero antes de que Norton pudiera hacer nada, otra figura apareció de repente detrás de él. Sosteniendo una daga que emitía una luz fría, corrió hacia su cintura. Norton había estado alerta desde el repentino ataque de Weifeld, consciente en todo momento de lo que sucedía a su alrededor. No se había olvidado de las dos mujeres. Así que cuando la mujer negra salió corriendo, inmediatamente sintió que alguien estaba detrás de él y detuvo sus movimientos. Se dio la vuelta y le dio una rápida patada en la espalda, golpeando el abdomen de la mujer y tirándola lejos. Sylvia no esperaba que su oponente reaccionara tan rápido. Justo cuando su daga estaba a punto de alcanzar su objetivo, sintió un dolor agudo en el abdomen. Se tambaleó hacia atrás unos pasos y dejó caer su daga, con el rostro contorsionado por el dolor. Cuando el humo de las armas se disipó, Norton vio que la figura que lo había atacado era la mujer negra.
Sus ojos se iluminaron y también notó que dos chicas con armas corrían hacia ellos. Escudriñando rápidamente los alrededores, se dio cuenta de que la otra mujer no estaba a la vista. Alertado, recogió la daga que Silvia había dejado caer y se acercó a ella. El hecho de que ella hubiera intentado tenderle una emboscada con un arma blanca significaba que probablemente ya no tenía su arma, lo que le complacía. Mientras tuviera a este rehén, tenía la ventaja. Antes de que Norton pudiera dar un paso, de repente se oyeron disparos a su lado. Instintivamente, esquivó el ataque mientras seguía avanzando. Ya no había tiempo para vacilaciones. Mientras avanzaba, extendió la mano para agarrar a la mujer negra que estaba agachada en el suelo, con la intención de usarla como escudo humano para evitar que los demás dispararan. Pero justo cuando Norton se agachó para alcanzarla, un pie lo pateó brutalmente hacia su entrepierna. Como Silvia había recibido un fuerte golpe en el abdomen, Norton supuso que no se recuperaría tan rápido. Por lo tanto, la mayor parte de su atención se centró en su costado y detrás de él. No esperaba ese movimiento de la mujer negra. Norton instintivamente intentó juntar las piernas para detenerla, pero su reacción fue un paso demasiado tarde. La entrepierna era una de las zonas más vulnerables para un hombre. Una oleada de dolor insoportable lo recorrió, lo que hizo que Norton soltara un grito espantoso. Soltó la daga que tenía en la mano y se arrodilló instintivamente en el suelo, con expresión de dolor mientras se retorcía en el suelo. Este giro inesperado de los acontecimientos sorprendió a todos, ya fuera a Brian y Sarah, que se apresuraron a llegar, o a Weifeld, a quien Norton acababa de empujar. Fue algo que superó todas las expectativas. Sin embargo, Weifeld recuperó rápidamente el sentido y corrió al lado de Norton. Ayudó a Silvia a levantarse del suelo y le preguntó con ansiedad: ¿Estás bien? Con su apoyo, Silvia se sentó en el costado del camión, forzando una sonrisa mientras decía: Estoy bien. En ese momento también llegaron Brian y Sarah, jadeando pesadamente, preguntando si todo estaba bien. Los acontecimientos que acababan de ocurrir habían superado las expectativas de todos. Su plan original era tender una emboscada por detrás y acabar directamente con el hombre calvo y los dos asesinos. Pero nunca imaginaron que los oponentes fueran tan decisivos. Antes de que pudieran tomar sus posiciones, los oponentes ya habían lanzado granadas, sin importarles si alertarían a los militares que estaban adentro, lo que desbarató por completo su plan original. Esto hizo que Brian y los demás se dieran cuenta de lo ridículo que era su plan. Cuando un perro está ansioso, saltará el muro. Y eso sin contar que no se podía tomar a la ligera a ese hombre calvo, que evidentemente tenía las manos manchadas de sangre. Aunque el plan tenía fallas, aún así tenían la intención de lidiar con este hombre calvo, aunque el proceso resultó ser algo dramático. ¿Dónde está Ana? Justo cuando toda la atención estaba puesta en Silvia, Brian miró a su alrededor y notó que Ana no estaba a la vista. Al oír esto, Weifeld también giró su mirada, señalando hacia detrás de un camión, y dijo: Está justo ahí, pero mientras decía esto, de repente se quedó paralizado, porque se dio cuenta de que no había ni una sola figura en el lugar donde su hija se había estado escondiendo. En ese momento, Weifeld escuchó de repente un grito detrás de Silvia. Inmediatamente, sintió que alguien lo empujaba con fuerza desde atrás, lo que lo hizo tambalearse hacia un lado. Al mismo tiempo, un disparo sonó desde algún lugar, y después de que Weifeld fue empujado, golpeó el cuerpo de Silvia por detrás. 69.